Buenas, ¿cómo están? Bueno, un poco como les comenté en la última clase, estos son, bueno, dos videos que voy a subir para complementar y profundizar algunas cuestiones que tal vez en clases no quedaron o tan claras, ahora tuvimos que pasar un poco más por arriba, un poco vinculado a que, bueno, preferimos dedicarnos a trabajar un poco más con la instancia final, pero no quería que estos temas o estas cuestiones queden dejadas de lado, ¿no? En esta clase puntualmente vamos a hablar un poquito más sobre la gran inmigración, retomar algunos aspectos que trabajamos en clases y, bueno, delinear alguna cosita más que tal vez me quedó fuera del tintero. El video va a ser bastante acotado, así que, bueno, las referencias están también en la bibliografía, ¿sí? Para, para ir un poco, bueno, metiéndonos más en la cuestión histórica, nosotros habíamos hecho una primera periodización. En general, cuando hablamos de gran inmigración, hablamos de este periodo que va entre 1880 y 1950. Esta es una convención, recuerden que eso es uno de los aspectos que estuvimos trabajando en la última clase, ¿no? Estas son convenciones utilizadas por los historiadores, las historiadoras. Algunas personas, incluso algunos historiadores, hablan de, bueno, ya en las décadas previas a 1880, los inicios de la inmigración masiva, y posterior a 1950 también, pero no más allá de 1960. 1960 sería una fecha como tardía. Después de 1960 se dan inicio las grandes migraciones masivas a nivel latinoamericano, ¿no? De los países limítrofes. Y eso marcaría, bueno, tomando un poco de Dolores Bierk, marcaría ya el fin de esta gran inmigración, de esta periodización. Cuando hablamos de la gran inmigración hablamos de la migración interoceánica, ¿no? El flujo de movimiento interoceánico. Algunas fechas que el otro día también hemos comentado, ¿sí? 1876, la sanción y promulgación de la ley 817 bajo el gobierno de Nicolás Avellaneda, puntualmente vinculado a regular tanto la llegada de extranjeros como la colonización agrícola. Puntualmente buscaban establecer y fomentar la colonización en tierras vírgenes de trabajadores extranjeros. El pico de llegada de extranjeros es en 1913, tomando un poco el texto de Boto, en el cual, bueno, vamos a tener aproximadamente 300.000 extranjeros, ¿no? La llegada de 300.000 inmigrantes. Y también tenemos periodos de desaceleramiento, ¿no? Bueno, acá yo lo marqué, 1890, 1914 y 1930, todos vinculados a un contexto internacional. 1890, bueno, en este caso no, vamos a tener una gran crisis en Argentina y los primeros años posteriores a 1890 también hay un descenso de la llegada de migrantes. Bueno, el periodo de la Primera Guerra, entre 1914 y 1918, también tenemos un desaceleramiento de la llegada de extranjeros. Y puntualmente 1930, luego del crack de Wall Street, esta gran crisis económica a nivel mundial. El tema de la gran inmigración, por otro lado, es una cuestión bastante trabajada por historiadores e historiadoras y que hay toda una conciencia colectiva, un imaginario muy potente sobre nuestro país como un país de inmigrantes, ¿no? Construido por inmigrantes, ¿no? En este sentido, retomando Dolores Bierk también, hablamos de que la inmigración es un mito fundacional de nuestra sociedad y vinculado a la historia, ¿no? Básicamente, digamos, hay como una construcción muy poderosa en la cual Argentina y especialmente Buenos Aires vienen a ser ciudades europeas o sociedades europeas emplazadas en Sudamérica, ¿no? Y eso está muy vinculado también con el imaginario de las clases dirigentes a fines del siglo XIX, que veían en el inmigrante un agente modernizador, ¿no? Que no solamente vendría para construir una sociedad moderna, un país joven y moderno, sino también para hacer un país productivo. Por ese motivo, el gran objetivo de estas clases dirigentes decimonónicas era fomentar la inmigración agrícola puntualmente para que se ocupen tierras vírgenes y construir, digamos, una nación agroexportadora, digamos, con
una poderosa base agraria, ¿no? Y acá está una gran cuestión, ¿no? En general, cuando nosotros hablamos de la política migratoria, no tenemos en cuenta que estas clases dirigentes buscaban, en general, eh, la colonización rural, el establecimiento de colonias agrícolas, y la realidad es que cuando uno va a los papeles, vamos a ver que la mayor concentración demográfica que se da de extranjeros en el país se da en las ciudades. No solo en Buenos Aires, sino en otras ciudades del interior. Esto no es... esto por un lado no es casual. Nosotros estuvimos trabajando en la clase puntualmente, que si bien ir al campo implicaba un sustento básico, porque había toda una política estatal que fomentaba el poblamiento rural, la realidad es que en la ciudad otorgaba, vinculada a la misma idea de una ciudad moderna, ¿no? Son espacios con enormes oportunidades. En ese sentido, esto es muy importante señalar porque la población urbana se ve fuertemente transformada por estas oleadas migratorias, ¿no? Este mito fundacional en general fue motorizado por esos propios historiadores. Dolores Pierre, que hace un rastreo súper interesante, que está vinculado con las ideas que existen en ese momento, en las primeras décadas del siglo XX, pero también hasta 1960, 1970, vinculado, ¿no?, a la inmigración como la modernización del país, ¿no? Y eso, digamos, ha quedado, ¿no? Ha permeado y quedan residuos de toda esa idea. Más que residuos, yo diría que quedan, digamos, ideas muy potentes que construyen ese imaginario de las ciudades argentinas como espacios de un crisol de razas y de una construcción de inmigrantes europeos, ¿no? Pero al mismo tiempo este imaginario, que es muy potente, también es racializado, ¿no? Hay una cuestión de la raza, de la racialidad, eh, y que tal vez también es un motivo por el cual la inmigración a partir de los años 60 no se ve con esos mismos ojos, ¿no? Porque es una inmigración limítrofe de los países latinoamericanos. Nosotros acá estamos hablando de una llegada europea, ¿no? Hay todo como digamos, hay toda una carga positiva dada a estos inmigrantes del viejo mundo, que al mismo tiempo construye una cuestión racial potente, ¿no? Que permea, ¿no?, la idea de que somos una nación blanca, invisibilizando claramente todos los procesos de aculturación, de mixtura cultural, de jerarquías culturales, ¿no? Hay como un racismo muy invisibilizado en ese sentido. Bien, bien. ¿Cómo definimos inmigrante? Acá Devoto que lo tiene el texto también para la lectura, da un par de puntas súper interesantes para pensar la cuestión migrante. Él se va a centrar en que cuando una cosa es aquellos grupos sociales dominantes de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, cómo definían a este migrante o qué pensaban del migrante vinculado a la extranjería, al desplazamiento, y cómo nosotros lo podemos entender, ¿no? Él en general va a hacer todo un rastreo de quiénes son los migrantes puntualmente. Cuando hablamos de migrantes, estamos hablando de, generalmente en su lectura, nuevamente, varones, trabajadores, pobres, que digamos están expuestos a las inclemencias sociales y políticas del periodo, vinculado al traslado de las personas, y que no es lo mismo, ¿no?, que un ciudadano. Pueden ser habitantes de un país, ¿no?, pero no son ciudadanos. Y ahí hay toda una construcción que Siboti también, por otro de los textos que tenían, hace bastante interesante en su reconstrucción. A grandes rasgos también, un poco pensando, vieron las situaciones problemáticas que estuvimos discutiendo. Pensar que hablar de la migración hoy en día es muy diferente hace 100 años. Vinculado a la movilidad social que existió, a las nuevas jerarquías sociales, a las nuevas tecnologías y a las nuevas formas de traslado.
pensar, por ejemplo, en un migrante hace 120, 130 años, implicaba que ese migrante tendría que viajar, por ejemplo, en segunda o tercera clase en el barco, y eso estaba estipulado legalmente. Y por eso, digamos, esos inmigrantes se cuidaban incluso a veces de comprar ese tipo de pasajes para tener, por ejemplo, la estadía en el hotel de inmigrantes. Un, un pasajero de primera clase no era considerado migrante. Eso tal vez un poco también vinculado con una de las preguntas, una pregunta que hizo Micaela, me parece, en clases, sobre, bueno, el tema de Felipe y la beca, esa situación problemática que habíamos pensado. Bueno, la tengo acá, la busqué como para tal vez clarificar un poco lo que estoy diciendo, ¿no? Este Felipe actual que gana una beca para estudiar en Inglaterra puede ser considerado un inmigrante, pero hace 120 años aquella persona que tenía eh, determinado, determinada posibilidad económica no era considerada por las autoridades argentinas un migrante. Y que esta situación claramente se ha visto modificada bueno, en el último siglo. Tal vez retomando algunas cuestiones numéricas, Italia y España fueron los grandes aportadores de migrantes al país. Acá nosotros tenemos en este cuadro la inmigración transoceánica, ¿no? Interoceánica. Acá estamos viendo que entre Italia, Inglaterra, Escocia, Portugal y España tenemos los grandes migrantes, ¿no? Los grandes números migrantes. España e Italia en general van a terminar en nuestro país, en Argentina. Escocia, Inglaterra y Gales, por su parte, van a hacer una migración muy potente a Estados Unidos, Canadá y Australia, y Portugal a Brasil. Y acá estamos viendo también, bueno, retomando un poco la cuestión de los números, ¿no? Importante señalar que si bien la cantidad de extranjeros era menor en términos absolutos que Estados Unidos, por ejemplo, en Argentina 300.000 habitantes llegaron en 1913, es el pico. En Estados Unidos 1907, el pico con 1.300.000 habitantes. Nosotros vamos a encontrar que para 1914 el 30% de los habitantes en Argentina eran extranjeros. Así que realmente su incidencia es altísima. También discutimos un poco las cuestiones de los mecanismos de atracción y expulsión, ¿no? Esto es una gran discusión que se dio entre científicos sociales. Si una sociedad expulsa a sus habitantes o una sociedad atrae a posibles emigrantes de otra sociedad, ¿no? Esta fue una discusión que realmente no daban... se pensaba en estos términos mecánicos, ¿no? Pull, push, se atrae, se expulsa. La realidad es que hoy en día, un poco retomando de voto, estos múltiples mecanismos de atracción y expulsión funcionan a la vez. Y que muy probablemente, dependiendo de la sociedad, dependiendo del contexto histórico, podemos ver alguno u otro como, digamos, predominantes. Se me ocurre pensar que, por ejemplo, que en situaciones de crisis en Europa, muy probablemente esos grupos sociales eran expulsados. Pero no pasaba, pero tal vez hoy no pasaría eso necesariamente. No hay una atracción, se me ocurre, en viajar hacia otros países para experimentar un nivel de vida más tranquilo, o por las comodidades que se pueden ofrecer. Pienso después grupos como los sirios libaneses, ¿no? En todo lo que vendría a ser la zona del Levante, en Asia, en Medio Oriente. Esos grupos también habían sido expulsados por cuestiones diferentes a los migrantes españoles o italianos. Entonces acá aparece toda una cuestión que también, para complejizar, ¿no? Hay un solo mecanismo de atracción o de expulsión: inflación, valor de la tierra, superpoblación, promoción del Estado. Bueno, esta es una cuestión que se podría profundizar y charlar, se me ocurre, incluso en clases, ¿no? ¿Cómo se daba esta inmigración? Hablamos de las cadenas de llamadas, patronazgo, redes sociales. Cadenas de llamadas es un mecanismo súper interesante. Siboti hace todo un análisis. A veces es difícil distinguir por qué vienen o cuáles son los mecanismos por los cuales llegan esos inmigrantes. Esta cadena de llamada básicamente era la llamada de un grupo o de alguna persona ubicada en nuestro país que invitaba, que traía a amigos o familiares. También podría haber una situación de patronazgo con alguna persona que en una relación jerárquica, asimétrica,
traía a estos inmigrantes para que trabajen, muchos venían con un contrato de trabajo firmado incluso, y también importantísimo el tema de las redes sociales, llegar por el boca a boca, establecerse en un lugar en el cual uno sabía que había o connacionales o paisanos, dirían en algunas comunidades étnicas. Estos diferentes mecanismos fomentaban el traslado de la población y estos flujos migratorios, ¿no? Aparecen también los cuenteros y los comisionistas para el traslado, ¿no? Había personas que se encargaban de reclutar personas en el extranjero para que vengan a trabajar bueno, con un pago, con una comisión. Y me gusta mucho cuando si vos te hablas de los cuenteros, ¿no? Aquellas personas que narraban en otros países o enviaban a personas para que narren las bondades, en este caso de Argentina, para trasladarlas hacia el país, ¿no? Importantísimo, ¿qué inmigrantes busca el país? El país busca inmigrantes europeos y especialmente franceses e ingleses, que es el gran ideal de Alberto de Sarmiento. La realidad es que aquí llegan trabajadores pobres, muchos, digamos, imbuidos en prácticas, una sociabilidad revoltosa, vienen socialistas, vienen anarquistas, que también, digamos, le imprimen una ideología a sus grupos étnicos. Pero no solamente llegan españoles e italianos, llegan alemanes, hay una migración un poco minoritaria de francesa e inglesa. Más hacia el sur, por ejemplo, llegan galeses, asiáticos, llegan japoneses para los años 20, sirios y libaneses entre 1890 y 1930, muy puntualmente en 1910, rusos, ¿sí? muchos de religión judía. La verdad que es muy variada la inmigración que llega en el país, con una predominancia de españoles e italianos. Bien, también recuerden, un poco retomando lo que estamos trabajando, esta colonización agrícola era la principal promoción del Estado, llegar y obtener, fomentar la colonización de estas tierras vírgenes, que muy poco tratadas, pero que con trabajo podrían llevarse para adelante y formar colonias de grupos nacionales. Hay muchos, hay alemanes, hay italianas, hay colonias judías, por revisiones, Entre Ríos, Mendoza, Córdoba. Y y acá tenemos, digamos, ¿se acuerdan que les mostré algunos avisos? Muchos de estos migrantes, esto es importantísimo, no buscaban quedarse, venían entre comillas, a hacer la América, a amasar una fortuna y volverse a su país. Fíjense que acá, por ejemplo, tenemos que se hacen giros, ¿no? Por un banco, se envía dinero al país. También se fomentaba mucho, digamos, en estos diarios étnicos la llegada, la venta de pasajes. Y acá lo que tenemos en este otro, que es el que me interesaba también mostrarles, y les mostré, ¿se acuerdan? Los pasajes de llamada, ¿no? Estos pasajes que se vendían, en el cual un inmigrante que estaba establecido en el país se iba hacia su lugar de origen y traía gente consigo, ¿no? Este pasaje de llamada. Bien. Se establecían en el hotel de inmigrantes durante 5 días aproximadamente. Este hotel de inmigrantes recibía a los extranjeros como les dije, pasajeros de segunda y tercera categoría, ¿sí? Un edificio que es ese edificio pentagonal, creo, octagonal, no sabría decirles, que funciona hasta 1911. Es un edificio muy precario que no daba abasto a la llegada masiva de inmigrantes, hasta que se cambió. Es un edificio que se derriba y se construye, que hoy hasta el día de la actualidad se mantiene. Hoy funciona como el Museo de la Inmigración, que se encuentra en Retiro también. Este es actualmente el edificio que funcionaba como el Hotel de Inmigrantes. Mucho más grande, amplio, que tenía más servicios para las personas que venían y se establecían en el país durante los primeros días, ¿no?
Una vez que llegan al país se les otorga una habitación. Estaban separadas para varones o para mujeres, dormían en diferentes espacios, los niños quedaban con sus madres, se les otorgaba comida, pautas horarias. En general durante el día no había, no se permitía o no se buscaba que los inmigrantes se queden en el hotel. Se utilizaban esos momentos para ventilar las habitaciones, airearlas, en sintonía, por otro lado, esto me parece súper interesante, con las nuevas medidas higiénicas, ¿no? Algo que se descubre en los años, en 1860, que abrir una habitación y sacar las sábanas de una cama y moverlas, ¿no? Sacarles el polvo, era, digamos, era un movimiento higiénico vinculado a la salud. Los inmigrantes durante el día deambulaban por la ciudad. Su primer acercamiento podría ser bastante duro, ¿no? Incluso podrían ser estafados. Emma Siboti cita una, me parece súper interesante, una nota del Diario de la Nación de 1900 en el cual hay un cuentero, hay alguien que estafa a un inmigrante, ¿no? Que el inmigrante lo denuncia, que le dice que le va a dar un trabajo, pero necesita dinero como para, digamos, como una garantía, ¿no? Bueno, la estafa era muy común, se les quitaba el poco dinero que tenían estos migrantes, por lo cual eso también habla de la situación de vulnerabilidad en la que estaban. Finalmente, si bien muchos inmigrantes se reconocían como agricultores, la realidad es que para 1910 no todos, muchos también ponían que no tenían un oficio definido. Ser agricultores, por otro lado, les aseguraba, digamos, que desde el Estado les podían, digamos, conducir a un establecimiento, a un trabajo estable, medianamente estable, un sustento, ¿no? Las diferentes colectividades, por otro lado, generan espacios de sociabilidad muy variados, asociaciones mutuales, clubes, sociedades de fomento, ¿no? Organizaciones que básicamente buscaban ser solidarios con los connacionales, organizarse, ¿no? Siboti hace todo un análisis súper interesante también de esto, ¿no? Dice, bueno, muchas de estas organizaciones se planteaban como la voz oficial de esa comunidad en Buenos Aires, en Córdoba, en Rosario, en las ciudades o en el país, ¿no? Y que en general muchas veces la voz de esas organizaciones estaba mediado por aquellos migrantes más poderosos o con más influencia o que les había ido un poco mejor, ¿no? En ese sentido, podrían existir diferencias y tensiones entre los trabajadores migrantes y las autoridades de estos clubes, ¿no? Que, bueno, muchas veces las autoridades presentaban el discurso de su institución como homogéneo, ¿no? Como la voz oficial de esta comunidad, ¿no? Algo también muy interesante que comenta Siboti es la endogamia que existió y que, digamos, fue bastante extendida en los grupos migrantes. Ahora bien, hay del texto de Balsas que tiene, y ya con esto voy cerrando, comenta el rol con el cual se muestran las mujeres migrantes. Yo creo que en gran parte de la historia y de los historiadores e historiadoras reproducen un poco estas ideas, ¿no? En general, cuando se habla de la mujer migrante, ella analiza puntualmente los manuales, pero si uno lee algún texto académico también puede encontrar mucho de esto, ¿no? El manual o el texto se encarga de transmitir una visión pasiva de la mujer migrante. Es una mujer eh, reducida al ámbito laboral, al ámbito doméstico, secundaria, periférica. Hay una realidad y es que porcentualmente había más varones que mujeres migrantes. No obstante, eso no implica, digamos, siempre dejarles en un rol marginal en el flujo de personas, ¿no? Por eso, muy interesantemente, ella propone pensar desde el hogar y la perspectiva de género para modificar la forma de entender los flujos migratorios, ¿no? El género, efectivamente, desde su punto de vista, bueno, para Balsas, debe entenderse como un aspecto relevante en los movimientos de los grupos de personas que dan cuenta, por ejemplo, de los cambios sociales, los cambios de mercado, las causas del por qué se mueven estas personas, el impacto que se da en las sociedades receptoras. Me parece que realmente es una perspectiva súper interesante. Ella, de hecho, toma algunas citas para entender cuál es ese rol, ¿no? Secundario de la mujer. Fíjense, por ejemplo, acá, que es el juego ya como testa que nosotros con el que trabajamos, ¿no?
viajé sin mi familia, ¿no? Sí, Giacomo Testa viajó sin su familia. Un texto de Tauber, ¿no? Llegan al país algún inmigrante, generalmente un hombre joven y soltero o sin su esposa. Una vez ubicado en su conventillo o pieza o alquiler, podía mandar a buscar a su esposa. Acá hay una cuestión incluso de cómo se enuncia para Balsas. Para Balsas esto es fundamental porque la forma en la cual se presenta a la mujer migrante se la presenta como un sujeto que espera llegar al país, no como un sujeto que desea, que tiene ganas, que eh, genera estrategias. Y realmente a mí el texto me parece muy rico para pensar eso, ¿no? Incluso en este texto, en este juego ya como testa, se podría modificar, ¿no? Pensar que el varón viajó sin su familia o pensar una mujer migrante que desea viajar, ¿no? Transformarlo. Y por eso ella también acá propone, por ejemplo, otra forma, ¿no? De pensar cómo escribir la historia de la migración, ¿no? El Galileo lleva 1.600 pasajeros de tercera clase, de los cuales más de 400 eran mujeres y niños. El mayor número de las mujeres llevaba consigo la familia, pero otras muchas iban solas o acompañadas de una amiga, y entre estas varias de la Liguria que emigraban en busca de servicio como cocineras o camareras, otras en busca de marido, animadas por la menor concurrencia con que tendrían que luchar en el nuevo mundo. A mí me parece fantástico este análisis que hace ella. La manera en la cual nosotros enunciamos puede ayudarnos a nosotros a pensar de otra manera la migración y en este caso el rol de las migrantes. Bueno, esto es todo. Bueno, cualquier cosa vamos a seguir hablando sobre el tema de alguna forma, así que bueno, nos estamos viendo.